Fuerzas e interacciones. La fuerza ha sido desde siempre un concepto central en física, hasta tal punto que las teorías clásicas siempre se han construido alrededor de este concepto. Preguntas como ¿qué ocasiona que los cuerpos se muevan como lo hacen? ¿O por qué es más difícil controlar un automóvil en hielo mojado que en concreto seco? Ocasionan ver diferentes tipos de problemas con un enfoque diferente, el enfoque de la dinámica, la cual es la relación del movimiento con las fuerzas que lo provocan. Todo empieza desde la publicación de las tres leyes formuladas por Isaac Newton, leyes que giran en torno a las fuerzas y que representan una gran capacidad para explicar una gran variedad de fenómenos. Es en torno a estas tres leyes que se ha ido construyendo el pensamiento físico durante siglos, haciendo indispensable su estudio en física. Pero, ¿qué es la fuerza? Desde un punto de vista clásico, la fuerza es el agente de cambio del movimiento, es quien dirige las transformaciones de las magnitudes que controlan la trayectoria de los objetos. Es por eso que desde siempre, cuando queremos saber qué va a ocurrir con un objeto con respecto a su movimiento, nos giramos a las leyes de Newton. Las unidades en las que se mide la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton, el cual puede ser escrito de forma equivalente como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, aunque también se suele usar la libra o el kilopondio. Ahora veremos cuáles son los tipos de fuerzas que suelen presentarse a la hora de analizar fenómenos físicos relacionados con la dinámica. Peso. Esta fuerza es de las más importantes debido a que en todo momento se presenta en los objetos con masa. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a otros cuerpos en función de su masa. Una característica importante de esta fuerza es que siempre actúa en dirección del suelo terrestre, o sea, hacia abajo. La magnitud del peso de un cuerpo depende únicamente de su masa y del valor de la aceleración de la gravedad en ese punto. Fuerza normal. Esta fuerza es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa de forma perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de la superficie. Fuerza de fricción. Esta fuerza actúa entre dos superficies cuando se mueve una con respecto a otra. Actúa de forma paralela a la superficie y en sentido contrario a la del movimiento. Esta fuerza se debe a que todas las superficies son rugosas hasta cierto punto, por lo que se producen colisiones entre las dos superficies provocando una resistencia al movimiento. Su magnitud puede ser calculable mediante una fórmula que involucra a la fuerza normal y a un coeficiente de fricción que depende de qué tan rugosa o qué tan lisa sea la superficie. A su vez, existen dos tipos de coeficiente de fricción. Uno se da cuando un objeto está en reposo y se busca ponerlo en movimiento, y el otro es cuando el objeto ya está en movimiento. Suele haber una ligera diferencia entre los valores de estos dos coeficientes, debido a que un objeto al estar en reposo inicialmente, su superficie está un poco más encajada en el suelo, por lo que se necesita de una mayor fuerza para comenzarlo a mover. Un ejemplo sencillo ocurre cuando intentamos empujar un objeto pesado. Al principio se empuja con cierta fuerza, pero a pesar de ello, el objeto no se mueve. Esto se debe a la tercera ley de Newton. La fuerza que nosotros ejercemos sobre el cuerpo se ve igualmente aplicada por el objeto sobre nosotros, con igual magnitud, pero en sentido contrario. No es hasta que se supera la fuerza de fricción estática máxima cuando el objeto empieza a moverse, involucrando desde ese instante una fuerza de fricción un poco más débil, debido al coeficiente de fricción cinética. Al comienzo del estudio de la dinámica, se suele despreciar los efectos de la fuerza de fricción para simplificar algún problema. Aunque esto se hace para facilitar el aprendizaje, es indispensable considerar esta fuerza, ya que participa en lugares de suma importancia. Por ejemplo, es gracias a esta fuerza que podemos caminar, debido al par acción-reacción que sucede entre nuestros zapatos y el suelo. Tensión. Es una fuerza que aparece cuando se tensan cables o cuerdas y se transmite por toda su longitud con igual intensidad. La dirección en la que apunta esta fuerza será la contraria a la fuerza que se le aplique. Un ejemplo es el de un objeto suspendido en el aire sujeto por una cuerda. El objeto ejerce una fuerza sobre la cuerda igual a su peso, por lo que la fuerza de tensión que sujeta el objeto irá en sentido contrario apuntando hacia arriba. Fuerza elástica. Esta fuerza aparece cuando se deforma un cuerpo elástico como un resorte. El resorte responde a la fuerza que se le ejerce generando otra fuerza de sentido contrario que tiende a hacer volver al resorte a su longitud original.
Gran parte de los objetos elásticos obedecen la ley de Hooke, que indica que la magnitud de la fuerza ejercida por el resorte es directamente proporcional a una constante que depende de la rigidez del objeto y a la longitud estirada desde su longitud sin estirar. Cuando un objeto no sigue esta ley, se calcula su fuerza por medio de integración. Por ejemplo, los músculos de nuestro cuerpo ejercen fuerzas a través de los tendones. Un tendón está formado por fibras largas, rígidas y elásticas de colágeno, lo que les permite estirarse y comprimirse. Además, entre más área superficial de músculo, mayor espacio para la contracción y estiración de los tendones, permitiendo ejercer fuerzas mayores. El tendón no presenta el sencillo comportamiento rectilíneo de un resorte ideal. Fuerza centrípeta. Es una fuerza que aparece en movimientos curvilíneos. En el caso especial de movimiento circular uniforme, esta fuerza es la causante de la variación de la velocidad en términos de dirección, dando lugar a una aceleración centrípeta. Esta siempre se dirige hacia el centro de la curva descrita en ese momento. Normalmente se suele confundir esta fuerza con una fuerza imaginaria, la cual llamamos fuerza centrífuga. Es imaginaria debido a que en realidad no existe tal fuerza en el movimiento y es resultado de una ilusión. Por ejemplo, cuando vamos en auto y pasamos por una curva, sentimos que nuestro cuerpo se pega al lado opuesto en el que está girando el auto, dándonos una sensación de una fuerza que nos empuja hacia afuera. Esta sensación se explica con la primera ley de Newton. Cuando nosotros estamos encima del auto, tendemos a seguir en reposo o a velocidad constante, pero cuando tomamos la curva, el auto es el que siente la fuerza, mientras que solamente la sienten nuestros pies, por lo que nuestro cuerpo, al no sentir tal fuerza, tiende a seguir en su estado de reposo. Las 4 fuerzas fundamentales. Hasta ahora hemos visto fuerzas de diferentes tipos, como podría ser el peso, la tensión, fricción, etc. Cada una cuenta con sus características, pero todas concuerdan en que son causantes de los cambios en el movimiento de un cuerpo. Sin embargo, para entender realmente qué es una fuerza, se necesita comprender las 4 fuerzas fundamentales del universo, 4 fuerzas que en última instancia son causantes de todas las demás fuerzas que vemos en el universo. Estas fuerzas son diferentes a las demás en el sentido de que son fuerzas que actúan a distancia, haciendo uso de lo que se conoce como campo, por lo que se vuelve un poco más complicado su entendimiento. Fuerza electromagnética. Esta fuerza es la unión entre la fuerza eléctrica y magnética, y es gracias al trabajo de cientos de científicos que hoy en día la vemos como una única fuerza. Esta fuerza opera en todas las partículas con carga. Es responsable desde la unión de las moléculas hasta la repulsión de la radiación solar debido al campo magnético de la Tierra. Es la causante de la mayoría de los fenómenos que solemos saber a simple vista. Todas las fuerzas de contacto se deben en última instancia a la acción de esta fuerza. Por ejemplo, cuando nosotros empujamos un objeto, es el resultado de la repulsión de los millones de electrones entre las palmas de tu mano y el objeto lo que ocasiona que el objeto se mueva. Fuerza gravitacional. Esta es otra de las fuerzas que podemos notar a simple vista, ya que es la causante de que todos los objetos con masa sean atraídos por la Tierra. Tiene lugar siempre entre dos cuerpos con masa y siempre es de atracción. La magnitud de esta fuerza depende únicamente de las masas de los dos cuerpos involucrados y de la distancia entre ellos, así como también a una constante gravitatoria que siempre toma el mismo valor. Así como la Tierra te atrae solo por el hecho de tener masa, también en este momento hay infinitas fuerzas entre tú y cada objeto con masa en el universo, y la razón por la que no la sentimos es debido a la constante gravitatoria, la cual, al tener un valor tan bajo, hace que la fuerza entre dos lápices sea tan pequeña que es casi imposible detectarla. Es por eso que es necesaria la intervención de un cuerpo con la masa suficiente como para hacer notar esta fuerza, como podría ser la Tierra. Al ser una fuerza siempre de atracción, es la causante de los fenómenos astronómicos y celestes, los cuales no suelen ser afectados por la fuerza electromagnética debido a que apenas tienen carga. Es increíble pensar que la misma fuerza que permite la existencia de estrellas de neutrones y de agujeros negros es la causante de que tú puedas caminar por la Tierra sin volar por el espacio. Fuerza nuclear fuerte. Las otras dos fuerzas actúan a nivel atómico, por lo que difícilmente pueden ser percibidas en el mundo macroscópico. Esta fuerza se establece para entender los procesos nucleares. ¿Cómo es posible que en el núcleo de un átomo los protones se mantengan cerca aun si existe una repulsión entre ellos? Pues es debido a esta fuerza, que actúa solamente en nucleones, es decir, neutrones y protones, la cual es mucho más fuerte en magnitud a comparación con la fuerza eléctrica que sienten los protones entre sí.
En realidad, tiene lugar entre partículas elementales llamadas quarks, de las cuales están constituidos los protones y neutrones. Es una fuerza de atracción y que opera a una muy pequeña escala, poco más del diámetro de un átomo. Fuerza nuclear débil. Esta fuerza se introduce para explicar la desintegración de partículas que no se pueden explicar por las interacciones electromagnética y nuclear fuerte. También tiene un alcance muy corto, parecida a la de la nuclear fuerte, pero esta fuerza es mucho más débil, como su nombre lo indica. Parece sorprendente pensar que cualquier fuerza en la que podamos ver o pensar puede ser producto de una de estas cuatro interacciones fundamentales. Sin embargo, aún quedan muchos misterios por resolver en física. Uno en particular llama mucho la atención de los físicos, la cual es la idea de una teoría del todo. En estos momentos, se encuentran cientos de científicos trabajando en diferentes teorías para poder lograr una unificación de estas cuatro interacciones. Esto podría parecer una pérdida de tiempo o de dinero, pero si no fuera por nuestro entendimiento de estas interacciones, el mundo en el que vivimos no sería el mismo.